Bienvenidos de regreso, gracias por unirse aquí. Vamos a dar la bienvenida a Conrad Wolfram, es CEO y fundador de Wolfram y estará compartiendo con nosotros esta ponencia, pensamiento computacional para inteligencia artificial. Antes de comenzar la conferencia, veamos su video de perfil. Conrad Wolfram, Conrad Wolfram, CEO y cofundador de Wolfram y fundador de Computer-Based Maths. Conrad Wolfram, físico, matemático y tecnólogo, es director estratégico y cofundador CEO de Wolfram, la compañía matemática detrás de matemática, el lenguaje Wolfram y Wolfram Alpha, potenciando conocimiento y respuestas para Siri por más de 30 años. Los nuevos abordajes de datos científicos, junto con tecnología y soluciones que impulsan la innovación, analítica, desarrollo de software y modelado, trabajando con startups hasta compañías de Fortune 500. Industrias desde medicina, finanzas hasta telecomunicaciones. Conrad es reconocido como líder de pensamiento en inteligencia artificial, ciencias computacionales, siendo pionero de un abordaje nuevo de ciencias. También es participante para llevar un nuevo tema de pensamiento computacional. Él fundó computerbasedmath.org y computationalthinking.org para arreglar la educación de matemáticas para la edad de inteligencia artificial. El movimiento ahora es una fuerza global en la reingeniería de esta materia y su libro, El arreglo para la matemática, es un plano para la era de inteligencia artificial. Este libro se lanzó el 10 de junio de 2020. Conrad regularmente aparece en los medios para hablar sobre temas entre decisiones de ciencias y datos. Asistió a la Universidad de Eton y tiene títulos en ciencias naturales. Bienvenido, Conrad Wolfram. Gracias por estar conectado con nosotros hoy. Gracias por la presentación y por invitarme el día de hoy. Y sí, en efecto, quiero hablar sobre lo que considero ser uno de los aspectos más cruciales del cambio de educación necesario para llevarnos a la era de inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial a la que rápidamente entramos. Y le he llamado pensamiento computacional para todos. Voy a comenzar hablando de mi trabajo cotidiano. Construimos la tecnología computación más desarrollada. Estamos queriendo impulsar este sobre de computación. Creemos en la computación como una forma de mejorar la toma de decisiones en el mundo y para empoderar la vida de las personas. Y nos hemos puesto para mejorar la tecnología y los servicios. Bueno, ese es mi trabajo cotidiano, es impulsar ese sobre de computación. Y un ejemplo típico sería tratar de automatizar todo desde el reconocimiento de una expresión facial como esta, y ahí dice que es felicidad, y quizás puedo lograr que lo vean en la pantalla. Y esto es un ejemplo típico del tipo de tecnología que estamos queriendo desarrollar a lo largo de muchas áreas de computación para unificar la computación. Entonces, ese es mi trabajo del diario. Pero en lo que me quiero enfocar en esta ponencia es mi trabajo por las tardes, es todos para la computación. Bueno, ya hicimos la maquinaria optimizada, ahora queremos optimizar el uso que los humanos le dan a eso y utilizar esta nueva máquina de computación que todos hemos construido en los últimos 30 años. Comenzaré con una cita de Steve Jobs, fundador de Apple. Steve Jobs nos dio el nombre matemática
como tecnología inicial y dijo esto: matemática revolucionará la enseñanza y aprendizaje de matemáticas enfocándose en la prosa sin perderse en la gramática. Un enunciado muy eh, limpio. Puse aquí lo hará en rojo, porque sí, tenía él toda la razón de lo que tenía que pasar, pero seguimos esperando que esto suceda. Seguimos perdiéndonos en la gramática y no nos enfocamos en la prosa de la matemática. Voy a hacer suma hacia afuera para una pregunta más general. El mundo real está cambiando dramáticamente. Como educadores tenemos que entender y pensar cómo tenemos que reaccionar. Si realmente reaccionamos estando en el mismo nivel y estilo de educación como lo hacíamos anteriormente, o reaccionamos cambiando fundamentalmente los temas para reaccionar a esta nueva maquinaria. Y yo argumento que es lo segundo. ¿Cómo está cambiando el mundo? Bueno, está cambiando de muchas maneras, pero yo voy a llamarlo computación ubíquita. Y hoy a través de Zoom, pero también con los celulares y en muchas otras maneras tenemos acceso casi sin rival para poder calcular. Y la pregunta es cómo eso afecta no solo nuestras vidas, pero cómo debe de afectar la educación. Y uno de los aspectos interesantes es donde vemos ahora la computación aplicada. Anteriormente se aplicaba a áreas de física y contabilidad, pero ahora se aplica a muchas áreas: imagenología médica, arqueología, y en muchas áreas vemos en universidades, por ejemplo, biología computacional, lingüística computacional. Lo vemos como un patrón. Muchas áreas ahora tienen una versión computacional o lo tienen como un tema agregado. Y claro, la educación en sí, cómo enseñamos, tiene un elemento computacional. Entonces, esta idea de que podemos aplicar la computación a lo largo de muchos campos es un tema crítico al avanzar el mundo. Aquí hay un ejemplo sencillo donde la computación ha sido inyectado dramáticamente en las últimas décadas. Lo que voy a hacer aquí es buscar una secuencia. Bueno, no existía esta secuencia en el genoma humano. Esta es una secuencia en el genoma humano y le estoy preguntando dónde aparece en diferentes cromosomas. Y estas son las posiciones. En unos cuantos segundos he buscado cómo buscar un patrón en un genoma humano. Hace una década esto hubiera sido imposible de hacer en cuestión de segundos. Ahora lo puedo hacer desde mi laptop, hablando en el Reino Unido a muchas personas en todo el mundo, especialmente México. Ese es un ejemplo típico de cómo aspectos de la computación. Ahora vemos con la crisis de COVID lo crítico que es decodificar el genoma humano. ¿Cuál es el valor agregado del mañana? Si estamos pensando en cómo la educación nos puede ayudar a los humanos, creo que es muy útil preguntar cualquier extremo. ¿Qué es lo que necesitamos del mañana, de la educación superior de mañana? ¿Qué tenemos que agregar? ¿Dónde el humano agrega valor? Y también, ¿sí?, en otro sentido, ¿qué necesitamos para subsistir? ¿Qué nos permite funcionar de una forma básica, a un nivel básico? Tenemos que preguntar los dos extremos. ¿Qué es el valor agregado en un sentido? Y en el otro extremo, ¿cuál es lo necesario, las habilidades para subsistir, de supervivencia? No es encender una fogata fuera de una cueva. Entonces, ¿qué es? Y yo sugiero que el pensamiento computacional es crítico. Así como poder leer es algo clave, básico, así también pensamiento computacional. Ahora, el tema clave en las escuelas para pensamiento computacional ahorita se considera ser matemáticas, educación de matemáticas. Y la pregunta que yo haré a partir de aquí es: ¿estamos manifestando el pensamiento computacional que requerimos con nuestra educación de matemáticas de momento?
Realmente la educación de matemáticas está logrando un conocimiento de datos, de ciencia de datos, pensamiento lógico, está optimizando los resultados económicos, realmente está desarrollando estas habilidades de pensamiento computacional o estamos errando. Bueno, yo argumento que gravemente estamos errando. Yo argumento que a lo largo de todo el mundo hay una crisis en la educación de matemáticas. Estamos obligando a la población del mundo a pasar por muchos años de materia de matemáticas diciendo que es central como tema que todos tienen que estudiar como materia. Sin embargo, yo creo que la materia en detalle en el 80% está errado. Es la materia equivocada para insertar en el plan de estudios con nuestros alumnos. Es la materia equivocada para impulsar el éxito de la economía. Y si quieren un resumen sobre por qué creo yo que está tan errado, es muy sencillo. Son las computadoras. La diferencia clave es el uso de las computadoras en las matemáticas. Y este es el enunciado de resumen que quiero que se lleven. En las matemáticas del mundo real, las computadoras hacen todo el cálculo. En las matemáticas educativas, las personas hacen todos los cálculos. Y ese es el 80% de diferencia. Ahora voy a hablar en más detalle sobre por qué esa diferencia es tan crítica en promover o entregar la materia adecuada. Bien, ¿por qué decidimos que las matemáticas son la materia para todos? Bueno, creo que hay tres razones. Trabajos técnicos que han demostrado ser un valor agregado en las últimas décadas. Casi siempre son los trabajos más importantes o más bien más lucrativos en muchas sociedades. Parecen estar impulsando nuestras sociedades. Son muy altamente valorados los trabajos técnicos. Secundario, la vida cotidiana. Hemos visto esto al analizar COVID, si debe haber una vacuna, si creemos en los datos, cómo debemos aislarnos, cómo mejorar las oportunidades de sobrevivencia en la pandemia. Entonces, la vida cotidiana depende fuertemente de pensamiento computacional, aplicando las matemáticas y ser escéptico, pero también positivo, tener los medios para desafiar los datos, pero también creerlos. Y tercero, una capacitación de mentalidad lógica, poder pensar de una forma lógica, ya sea con matemáticas o con otros temas. Creo yo que esto es un aspecto crítico de la cohesión de la sociedad. No queremos solo un pequeño número de los élites diciendo cómo tienen que vivir todos. Solía suceder eso hace muchos años, pero eso es muy peligroso en términos de cohesión de la sociedad. Ahí son tres razones por las que yo creo que las matemáticas sí son una materia central, pero hablemos de qué son las matemáticas. Es un proceso de 4 pasos. Primero definimos una pregunta que requerimos responder, luego lo abstraemos a una forma calculable o código ahora. Luego se hace para poder utilizar los años de poderes de las matemáticas para ir de esa pregunta hacia una respuesta en una forma abstracta, cosa que es mucho más poderosa que simplemente dialogarlo, discutirlo en un idioma. Paso 3: pasamos de esa pregunta que hemos hecho abstracta y luego calculamos este paso mágico que hemos utilizado por cientos de años y paso número 4, interpretamos los resultados. Ahora decimos, ¿esto realmente responde a la pregunta que hice en el paso 1? Bueno, y este es el problema a lo largo del mundo. Estamos pasando casi todo el tiempo calculando a mano el paso 3. Lo que debiéramos estar haciendo es que la computadora pase su tiempo en el paso 3. Eso es mucho más difícil, y utilizar a los humanos más bien para pasos 1, 2 y 4 sobre los problemas más abstractos, problemas que realmente ayudan a nuestras vidas en el futuro y que replicamos bien lo que estamos haciendo en la vida exterior. Ven, el pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas. Pasamos por estos pasos y a menudo lo hacemos múltiples veces
y luego evaluamos si el resultado es suficientemente bueno. Obtenemos el resultado, decidimos muy bien, ahora tenemos una respuesta que nos ayuda con la decisión que queríamos tomar. Ahora, en la escuela a menudo hacemos ecuaciones muy sencillas, como por ejemplo esta, para despejar una ecuación lineal. Muchos están familiarizados con este tipo de ecuación, pero en la escuela hay problemas mucho más sencillos que tenemos que calcular. Este, por ejemplo, voy a hacer una ecuación mucho más difícil, al menos computacionalmente más difícil. Aquí ya no es una ecuación lineal y la respuesta es mucho más compleja. La mayoría de los alumnos no lo abordan bien en la escuela. Si yo le hablo a mi celular y utilizo Siri, despeja x al cubo por 2 y y menos x igual a 5. Bien, si ven mi pantalla, pueden ver ahora que mi teléfono resolvió esta pregunta, esta ecuación a través de Wolfram Alpha y nos ha dado una respuesta detallada. Esta es una ecuación que la mayoría de los alumnos después de décadas de estudios no pueden responder. Entonces tienen que preguntarse, si yo le puedo pedir a mi teléfono que me dé esta respuesta en cuestión de segundos, ¿por qué obligamos a alumnos a hacer esto? ¿Por qué no les pedimos que mejor utilicen las herramientas que tienen a la mano? Otra cosa que está mal hoy en día son los encabezados de matemáticas. Triángulos similares, la división larga, ecuaciones simultáneas. Lo que realmente buscamos es una matemática en torno a solución de problemas. ¿Cuál es una contraseña perfecta para que mis amigos no entren en mi cuenta? ¿Cuántos si están haciendo trampa? ¿Cómo puedo diseñar controles para mi juego? Estas son preguntas más útiles. O, por ejemplo, ¿cuál es una forma hermosa? Una figura. Entonces el punto aquí es, si removemos la computadora de la educación de matemáticas, vamos a retirar la mayoría del contexto. Las matemáticas no se utilizaban fuera de ciertas áreas como física o contabilidad antes de que llegaran las computadoras. Solo es desde que llegó la computadora que en el mundo real utilizamos matemáticas para un amplio rango de contextos. Todas las cosas que mencioné, finanzas, medicina, salud, economía, ciencia de datos, y esto es por la computadora. Si retiramos la computadora de la educación, vamos a retirar todos esos contenidos. No hay reales problemas médicos de biología que puedas hacer sin una computadora. Entonces, eso críticamente cambia el tema. Otro punto, si retiramos la computadora, cambiamos las habilidades que las personas tendrán que aprender. Entonces, en el mundo moderno, tendríamos que estar enseñando otras herramientas a causa de la presencia de la computadora. Si quitamos la computadora, nos da otra materia totalmente. Es importante que entendamos eso. Aquí hay un problema que a veces intentamos en el aula. Decimos al salón, bien, tomemos una moneda al aire y la mitad del salón lo hace y la otra mitad simplemente va a hacer trampa. Y aquí verán que estoy tecleando águilas y sol. Ahora veamos si la computadora puede analizar si lo he hecho bien. Normalmente yo tendría un conjunto de pruebas que me dicen si en realidad pudo calcular y quizás esto no esté funcionando porque estoy por Zoom, pero en muchos casos podrán ver que aquí la computadora pondría en verde todas las pruebas que fueron reales o precisas. En este caso no está funcionando, pero normalmente lo que puede suceder es que el maestro puede identificar que algunos de los alumnos hicieron trampa y otros no con ciencia de datos. Al capturar esta información te indica ese
tipo de cosas solo se puede hacer con una computadora, no se puede hacer a mano. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a temas como detección de fraude en tarjetas de crédito. Es un área muy importante de trabajo en la que utilizan matemáticas, ese tipo de análisis de datos. Sin embargo, los alumnos normalmente no tendrían acceso a esto. Entonces, imaginen que tomamos la metodología que acabo de describir y 30 años de conocimiento de haber tratado de ayudar a la comunidad a utilizar matemáticas computacionales y creamos un nuevo currículum o plan de estudios computacionales, suponiendo ya la existencia de la computadora. Esto no se ha hecho con anterioridad. Esto es el nuevo enfoque que estamos tomando y lo quisimos hacer, ya iniciamos este proceso, ya iniciamos tanto ejemplos como tecnologías y esto es la matemática basada en computadoras y pensamiento computacional. Bien, cuando comenzamos a pensar en nuevo plan de estudios con nuevas materias, esto no solo es un enfoque pedagógico, sino nuevas materias. ¿Qué vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Cómo ayudamos a los maestros a que puedan implementar estas nuevas materias de una manera que ellos puedan entender y también los alumnos? Creo que una forma útil de pensarlo es diferentes niveles de apoyo que requieren los alumnos. Al final, queremos que el alumno se lleve la mejor tecnología disponible o en su cerebro y que lo puedan aplicar en problemas para poder dar con las mejores decisiones. ¿Cómo logramos eso? Bueno, creo que lo logramos a través de diferentes niveles de aprendizaje. Entonces tenemos un aprendizaje muy dirigido en el que el alumno y el maestro van guiados a través de ciertos problemas que los exponen a las técnicas que pueden utilizar. Un poco después los dejamos eh, a sus propias ideas. Hay materias levemente guiadas, pero ayudándolos a ellos a desarrollar las habilidades que necesitan. Y al final, ellos pueden lidiar con estos problemas de una forma abierta. Esa es la secuencia que buscamos que sigan. Y para dar un ejemplo, hemos comenzado a desarrollar algunos de estos módulos. Este es un ejemplo del aprendizaje más guiado. Esto fue para Irlanda. Tienen una carrera muy parecida al Tour de France y esta carrera es de ciclismo y en este ejemplo estamos preguntando al alumno que entienda el modelado. ¿Pueden modelar cómo pudieran ir más rápido en esta carrera? ¿Qué necesitan cambiar para llevar más velocidad? Iniciamos primero analizando un modelado. Esta es la decisión del maestro, entonces agregamos notas útiles para el maestro que no tendría el alumno, por ejemplo, estos recuadros naranjas. Y aquí creamos modelos para ayudar al alumno a analizar qué pudiera cambiar si cambiamos velocidad del viento, etcétera. Aquí empezamos a que tengan una idea del modelo. Más adelante ya les estamos pidiendo que creen un modelo, cambiando su posición en la bicicleta, por ejemplo, para ver si eso afecta lo que sucede, utilizando matemáticas para analizar lo que están haciendo. Este es un ejemplo típico de un enfoque de aprendizaje guiado en nuestros módulos para ayudar a la gente a pasar por esta etapa difícil. Luego hay proyectos, no voy a entrar en detalle aquí, pero cosas, por ejemplo, cómo analizas Big Data, de diferentes ejemplos, accidentes de tráfico en Nueva York. ¿Qué puede hacer el humano? ¿Qué puede hacer la computadora? ¿Qué tal los satélites hechos por el hombre? Estos son temas que pudieran interesarle al alumno y en el que se puede involucrar. Uno de los temas de crear un nuevo enfoque es que tienes que decidir cuáles son los resultados correctos para concluir con las evaluaciones correctas. Desafortunadamente, hoy día mucho de lo que se enseña en la escuela y en la universidad es guiada por evaluaciones o exámenes y al final, nos guste o no, esos exámenes controlan el plan de estudios. Una de las cosas que hicimos es ver en todo el mundo cuáles son los mejores resultados de un plan de estudios computacional en su esencia. Fue muy difícil encontrar esos resultados. ¿Qué realmente queremos que aprenda el alumno después de cursar nuestro programa? Y, o en general cualquier
programa que es computacional en su esencia. Bueno, una de las cosas que creo es crucial pensar al entrar en esta era de la inteligencia artificial es el pensamiento, entre comillas. ¿Podemos extraer nuestros resultados? ¿Cuáles son las habilidades humanas esencialmente? ¿Los podemos integrar en nuestro plan de estudios? ¿Podremos explicar cómo trabajamos con inteligencia artificial de una forma híbrida? ¿Cómo lo gestionamos? Así como gestionar a un empleado. ¿Cómo gestionamos a la inteligencia artificial para obtener los mejores resultados en el futuro para que el humano pueda estar en control, pero aprovechando al máximo el poder de la inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos entretejer la creatividad y el proceso para lograr las mejores decisiones, los mejores resultados, mejores ideas para el futuro? Estas son preguntas críticas. ¿Cómo definimos resultados que luego determinan la forma en que evaluamos los resultados? Y quería darles una idea del tipo de resultados. Pueden encontrar esto en nuestra página computerbasedmath.org. Estos son ejemplos de nuestros resultados del plan de estudios. Por ejemplo, una sensación instintiva de pensamiento computacional o definir una pregunta, aspectos como gestión de computación, interpretación, comunicación y colaboración. Estas son dimensiones críticas de los resultados que consideramos son esenciales para un plan de estudios que en esencia es computacional. Entonces, eso es algo que queremos presentar en todo el mundo como un mejor conjunto de resultados de los que vemos ahorita en los planes de estudios curriculares. Cuando hablamos de los conceptos y herramientas relacionadas específicamente a las matemáticas, pudiéramos pensar qué exactamente estamos enseñando en estas áreas, y quisiera darles alguna idea de los conceptos que tenemos que comunicar. Muchas veces los conceptos y las herramientas se confunden. Es difícil separarlos. Y aquí verán, por ejemplo, números aleatorios, aprendizaje máquina y modelado. Son conceptos que tienen que ser claros para las personas. Comenzamos tratando de explicar estas áreas críticas que se necesitan y cómo poder enseñarlas. Cuando armamos todo esto, comenzamos a ver una casa de pensamiento computacional con diferentes habitaciones para las diferentes materias, aplicaciones, y esta es una forma en que pudiéramos pensar en el armado de los resultados de pensamiento, resultados de computación, para procesar problemas del mundo real, para luego ver qué es lo que conforma un plan de estudios saludable computacional. Otra pregunta que tuvimos que abordar es, hay diferentes formas tradicionales de crear un plan de estudios. ¿Va a funcionar? Lo que encontramos es que tenemos que invertir la ingeniería, comenzar con problemas reales en el mundo real para luego plantear el plan de estudios. No hay que empezar con problemas ficticios que alguien inventó sin realmente referenciar lo que hay en el mundo real. Incluso nosotros en Wolfram, con 30 años de experiencia, las personas con mayor experiencia en el mundo en saber cómo la gente utiliza matemáticas no pueden predecir lo que es necesario. Es mucho más difícil para una persona que crea las políticas educativas que vea el mundo real. Nosotros estamos en una posición muy única e incluso nosotros tenemos que partir de los problemas reales. Es muy importante que invirtamos la forma en que se crean estos planes de estudios o plan curricular. Esta es mi hija hace muchísimos años, pero ella a menudo era escéptica sobre lo que yo le decía. Como pueden ver en esta fotografía, no siempre me creía lo que yo le decía. Entonces quizás ustedes también estén escépticos y tendrán algunas objeciones o preguntas. Y quiero resaltar algunas rápidamente. Algunas de ellas son que, claro que la gente tiene que aprender los básicos, primero lo fundamental, antes de pasar a hacer cosas más avanzadas con la computadora. Pero la pregunta sería, ¿lo básico de qué? Aprender a manejar y no fabricar un carro. Pues están aislados, así como con la matemática. No es lo mismo aprender bien las matemáticas que inventar nuevas matemáticas. Entonces, esta es una pregunta clave que me hacen a menudo, como también muchas otras preguntas. Una que me hacen es, pero las computadoras nos van a atontar.
el uso de las computadoras va a hacer que seamos poco intelectuales. Bueno, lo ha hecho en el mundo exterior. ¿Nuestras ciencias y nuestras economías son más sencillas que en el pasado? Claro que no. Son mucho más intelectuales, más conceptuales, y es porque las computadoras nos permiten subir al siguiente nivel. Así hay que usar las computadoras en la educación también. Entonces, hay mucha política que envuelve a las matemáticas y cómo cambiamos las materias, y solo quiero decir un poco al respecto. El primero es decir, tenemos que evitar la lógica del político. Hace muchos años en el Reino Unido había una serie que se llamaba Sí, primer ministro, que veía los diálogos entre un funcionario y el primer ministro. Decía, mi perro tiene cuatro patas, mi gata tiene cuatro patas, por lo tanto mi perro es un gato. Bueno, esa no es una lógica correcta, pero tenemos una lógica similar cuando hablamos de matemáticas. Decimos, nuestras matemáticas tienen computadoras, la matemática basada en computadoras, por lo tanto nuestra matemática está basada en computadoras. Esto no es lógico, simplemente porque utilices una computadora para entregar la materia de matemáticas no quiere decir que estás cambiando el plan curricular con base en lo que ahora pueden hacer las computadoras en las matemáticas. Entonces, el punto es, un plan de estudios basado en computación es lo que propongo yo, no solo asistido por computadoras. No confundan la pedagogía de la entrega de las matemáticas del día de hoy con cambiar la materia con base en el mundo real, lo que realmente necesitamos educar a nuestros alumnos. Dicho de otra manera, que los alumnos no aprendan a resolver ecuaciones con una computadora, más bien que aprendan a utilizar aprendizaje máquina en la escuela. Bien, digamos que logramos lo que yo busco, que tengamos un nuevo plan de estudios computacional basado en las computadoras, esencialmente diferente a las materias que tenemos ahora de matemáticas, y lo escalamos a todo el mundo. ¿Qué pudiéramos lograr teniendo eso? Bueno, número uno, creo que podemos resolver lo de la motivación. Muchos el día de hoy aprendiendo matemáticas están frustrados, asustados por la materia de las matemáticas. Lo ven como una experiencia desagradable. Algunos no, algunos sí les gusta, pero la mayoría lo ven como algo desagradable. Asusta a los alumnos, asusta a los maestros, incluso los padres frustrados porque no obtienen sus notas correctas y los empleadores viendo que no tenemos las habilidades correctas. Un error que se comete es que se está utilizando abstracción a muy temprana etapa. Quiero empezar con problemas reales, difíciles del mundo real, en todas las materias. Tu propio lenguaje, la ciencia, y aplicar eso en vez de utilizar, y bueno, y luego utilizar abstracción para resolvernos. No meter la abstracción primero y asustar a la gente. Podemos reorganizar el plan de estudios para que sea computacional. Empezar con aprendizaje en máquina en primaria y luego cálculo para los niños de 10 años. De momento, el currículum está enfocado en qué tan difícil es calcularlo, encontrar el área a lo mejor es interesante, pero tiene poco significado para un niño pequeño. Lo que realmente queremos lograr es resolución de problemas de primer nivel en los humanos. No competir contra lo que hacen las computadoras y perder. Y ese es el mensaje de mi plática del día de hoy. Tenemos que resetear el plan de estudios para una optimización humano-computadora. ¿Qué le toca a la computadora? ¿Qué le toca al ser humano? Hay que hacer esa pregunta recurrentemente hasta que podamos cambiar la materia integrando más inteligencia artificial en nuestras vidas del día a día. El objetivo aquí sería un conocimiento computacional masivo. Hace algunos años hubo un movimiento de alfabetización masiva y creo que fue muy poderoso.
pensar que no solo los sacerdotes y políticos pudieran saber escribir y leer, pero que todos lo pudieran hacer y eso iba a cambiar nuestra economía, nuestras vidas. Hemos hecho pasos agigantados. No todos en el mundo pueden escribir y leer, pero es mucho mayor el número que hace muchos años y ha empoderado al mundo. Bueno, tenemos una situación muy similar con la computación, ciencias de datos, computación y otras cosas en torno a las computadoras. Tenemos una era donde tenemos una pequeña cantidad de personas que conocen estos temas. Lo que necesitamos es una alfabetización computacional masiva que nos empodera tal como lo hizo la alfabetización hace cientos de años. Recientemente publiqué un libro donde hablo de las cosas que mencioné hoy y este impulso de un nuevo alumbramiento computacional impulsado por alfabetización masiva computacional. Y en el libro entro en cierto detalle hablando del problema, nuestra propuesta para la solución. No me detengo en una mera queja, sino que propongo la solución para un cambio fundamental alrededor del mundo y luego hablo más de cómo podemos lograr ese cambio en un rango amplio de jurisdicciones. Y les animaría mucho. Una de las cosas que hago es una campaña para cambio de plan de estudios y les animo a que vayan a la página MathFix y se unan a esta iniciativa. Tenemos aquí ciertas sugerencias de formas en que creemos, voy a ir directamente allí ahora, maneras en las que creemos que la gente pudiera mejorar la forma en que funcionan las matemáticas. Y creo que una manera que pudiéramos llegar a un acuerdo de estos 5 puntos, o entre más pudiéramos estar de acuerdo, mejor podemos implementar un nuevo plan de estudios y llegar a los que crean las políticas y demás para que esto suceda. Así es que, reto global, alfabetización computacional para todos. Que México, por ejemplo, pueda sobreponerse a Estados Unidos. Sé que tuvieron un secretario de Educación en 1920, José Vasconcelos, que dio pasos agigantados. Espero que ustedes se puedan unir a nuestro movimiento para empoderar a las comunidades, ya sean personas que crean las políticas o en educación primaria. Si están en la industria, hay oportunidades también tremendas. Muchísimas gracias. Y espero que ahora quede tiempo para algunas preguntas. Muy bien, Conrad, estamos listos con unas preguntas. Muchas gracias por tu participación. Tenemos varias preguntas aquí. La primera es, ¿debemos enseñar a los alumnos a manejar software basado en matemáticas en vez de... A ver, otra vez, manejar software en vez de matemáticas avanzadas. ¿Esa es la pregunta? Creo que la pregunta fue, ¿debemos aprender a enseñar software en vez de matemáticas avanzadas? Estas no son alternativas. Las matemáticas avanzadas requieren de tecnología de computación. Al aprender a utilizar las mejores tecnologías disponibles, esto empodera a los alumnos para tener un pensamiento mucho más conceptual. Entonces es crítico que utilicen las herramientas disponibles ahora para poder entonces aprender mejor las matemáticas que nos impulsan a todos en la vida cotidiana. Algo que debo decir, es muy importante distinguir la esencia de una materia de las mecánicas del momento. Y a lo que me refiero es la maquinaria con la que realizamos esa materia. Bueno, la maquinaria en las últimas décadas ha cambiado dramáticamente.
Anteriormente era solo nuestra cabeza. Ahora son computadoras muy potentes. Hay que reconocer eso y permitir a los alumnos a entrar en eso. Entonces, no son alternativas. Las matemáticas avanzadas, bueno, yo diría que hay que meter más, pero permitir a las computadoras que hagan esos pasos de cálculo. Muchas gracias, Conrad. Tenemos otra pregunta. ¿Hay necesidad para que los profesionales conozcan las matemáticas de... Se requiere que... ¿Hay todavía necesidad de que los profesionales conozcan las matemáticas detrás de las computaciones del software? Ya entiendo. Si es importante, lo que preguntas es si es importante conocer lo que está sucediendo dentro de la computadora para poder utilizar matemáticas como una profesión. La pregunta es casi siempre no. Y a lo largo de la historia humana, cuando hay nueva automatización, cuando te llega una máquina nueva, algunos pocos tienen que saber cómo fabricar esa máquina, pero la mayoría simplemente tienen que saber usar la máquina, dónde usarla y cuando tiene alguna avería tienen que tener experiencia para arreglarlo. Necesitan aprender a usar mejor la máquina y esa es la posición hoy día con la tecnología para cálculos y computación. Tenemos unos pocos en el mundo que les interesa fabricar esos sistemas. Todos los demás debieran aprender a usar el sistema, a hacer el mejor uso. Y también tienen que aprender si algo sale mal, cómo ser escépticos, cómo checar sus respuestas. Pero no estamos enseñando eso hoy día, estamos enseñando respuestas calculadas a mano. Y yo lo compararía con conducir, por ejemplo, con carros. La mayoría no tienen que saber fabricar un carro, pero sí saber conducirlo. Y ciertas cosas que salen mal, si se poncha una llanta, pues te orillas, tienes que saber lidiar con eso, pero normalmente no tienes que saber cómo diseñar y fabricar un carro nuevo. Gracias, Conrad. ¿Qué podemos hacer para que nuestros alumnos entiendan la teoría detrás de los cálculos computacionales para tener esa base matemática? Pues mira, hay una respuesta de corto plazo y de largo plazo. El de largo plazo, como dije, tenemos que cambiar nuestro currículum para que las muchas horas que pasamos en las matemáticas para permitir a los alumnos que entiendan esta nueva era de pensamiento computacional con las computadoras. En el corto plazo, si eres maestro o profesor, es muy importante subir ese proceso de 4 pasos. Tenemos un póster en la página que pueden descargar si gustan y pueden utilizar ese póster para enfocar a los alumnos en qué pasos son los que están abordando en ese momento específico. De hecho, tenemos otras sugerencias en el apéndice de mi libro que les ayudarán a entender qué es posible desde ahora mismo. Entonces, como digo, hay muchas cosas que los padres, maestros, alumnos pueden hacer desde ya para tener una mejor idea de cómo utilizar pensamiento computacional, pero solo lograremos el beneficio máximo si los gobiernos y los que crean las políticas se involucran también. Pero hay algo que hacer en cada etapa. Creo que entre más pronto los que crean las políticas se puedan involucrar y entender la urgencia de este problema, quiero enfatizar, este es un problema urgente. Ya hemos visto un desencanto en todo el mundo. Una nueva era poco alumbrada puede ocurrir si no lo cambiamos. Y la causa es el fracaso de entender los datos de la ciencia y la computación. Este es un problema muy urgente para los que crean políticas para empezar a redirigir el tiempo que utilizamos en la educación para esto. Si estás a nivel universitario, entonces creo que es mucho más fácil, más rápido implementar nuevas materias de computación. Pues muchísimas gracias, Conrad, por esta excelente ponencia y gracias a todos por eh, unirse en Watch. Los vemos en la siguiente ponencia por Tom Hack, que estará compartiéndonos con nosotros la ponencia cómo tendencias de recursos humanos se pueden utilizar para transformar el aprendizaje. Nos vemos a las 11. Gracias.